A mis 25 años, mis padres me echaron de casa, dándole mi habitación a mi primo por $900. Me llamaron parásito. Dejé un sobre en su puerta y ahora mi padre me llama desesperado porque mi madre no deja de llorar. Me llamo Olivia Reed. Tengo 25 años y estaba atándome el delantal de la cafetería cuando mi padre me borró de la familia con 3 mensajes de texto. Le dimos tu habitación a tu primo. Empaca tus cosas antes del viernes o irán a la basura. Tienes 25 años. Deja de ser un parásito. Antes de que pudiera responder, mi madre añadió, si te quejas, ni se te ocurra volver a casa para las fiestas. Estamos cansados de tu drama. Luego se unió mi hermana menor. No llames llorando. Tuviste 25 años de alquiler gratis. Mi padre envió un último mensaje. Tu primo paga $900 al mes. Tú no pagas nada. Lo que ninguno de ellos mencionó fue que yo había pasado los 4 años anteriores pagando discretamente los impuestos sobre la propiedad, reparando la fontanería y cubriendo parte de la hipoteca cada vez que el negocio de mi padre se quedaba corto. Ellos llamaban a esos pagos ayudar a la familia, así que mi nombre nunca apareció en un contrato de arrendamiento. Ahora planeaban cobrar el alquiler a mi primo mientras tiraban mis pertenencias a la calle. ¿Alguna vez te ha borrado la gente que más se benefició de tu lealtad? Terminé mi turno sin responder. A las 2 de la mañana, conduje hasta la casa, deslicé un sobresellado debajo de la puerta principal y envié 5 palabras. Demasiado pronto para celebrar. Al amanecer, mi padre estaba gritando por el teléfono del trabajo de la cafetería. Tu madre está llorando. ¿Qué hiciste? Contesta tu teléfono ahora. Antes de revelar lo que había dentro de ese sobre, y por qué mi familia de repente me necesitaba más de lo que yo los había necesitado a ellos, díganme qué hora es, dónde están y desde dónde están mirando. Quiero ver cuán lejos viaja esta historia. No le contesté a mi padre. Le devolví el teléfono del trabajo a mi gerente, silencié mi celular personal y comencé a hacer capuchinos como si mi familia no hubiera pasado la mañana haciendo estallar mi buzón de voz. Los recuerdos llegaban a través de objetos en lugar de flashbacks ordenados. Un cliente pidió un moca con canela, la misma bebida que mi primo siempre pedía cuando visitaba, y luego abandonaba a medio terminar porque alguien más lo había pagado. Una taza de cerámica agrietada me recordó el invierno en que las tuberías de nuestra cocina reventaron y mis padres dijeron que no podían pagar las reparaciones. Había vaciado mi fondo de emergencia para cubrir la factura del fontanero. Un hombre en el mostrador desdobló un aviso de impuestos sobre la propiedad, y recordé el sobre rojo que mi padre una vez deslizó sobre la mesa del comedor diciendo, «Tú también vives aquí. Empieza a contribuir como un adulto». Yo había contribuido. Simplemente no se me había permitido llamarlo alquiler porque el alquiler creaba derechos, registros y preguntas. Mi padre prefería los pagos realizados a través de transferencias etiquetadas como apoyo familiar. Mi madre llevaba una hoja de cálculo de cada dólar que afirmaban haber gastado en criarme, pero de alguna manera nunca registró los $17,000 que les había transferido después de cumplir 21 años. Mi hermana recibió un coche por graduarse de la universidad comunitaria. Mi primo recibió presentaciones, préstamos y un puesto en la empresa de contratación de mi padre a pesar de no tener cualificaciones. Yo recibí sermones sobre la gratitud. El niño de oro no era exitoso. Era subsidiado. Cada vez que perdía dinero, mis padres lo llamaban ambición. Cada vez que yo ahorraba dinero, lo llamaban egoísmo. El sobre que dejé debajo de su puerta contenía copias de transferencias bancarias, pagos de impuestos, recibos de reparaciones y un aviso formal redactado por un abogado de derechos de los inquilinos. Había vivido en esa casa continuamente, pagado gastos domésticos recurrentes, recibido correo allí y contribuido a los costos de la propiedad. Les gustara o no a mis padres, no podían legalmente ordenarme que me fuera por mensaje de texto y tirar mis pertenencias. Más importante aún, el sobre contenía algo que ellos no sabían que yo poseía. Una copia de un acuerdo de pago firmado 3 años antes. Mi padre me había pedido prestado $32,000 después de afirmar que su empresa colapsaría sin ello. Prometió pagarme cuando un proyecto de renovación comercial cerrara. El proyecto había cerrado hace 18 meses. Él nunca pagó. En cambio,
Le compró una camioneta a mi primo y le dijo a todos que el negocio estaba en auge. Al mediodía, mi madre llamó a la cafetería 11 veces. Mi padre llamó 7. Mi hermana envió: cualquier truco que hayas hecho, arréglalo. Mi primo escribió: no hagas esto raro. Ya compré muebles para tu habitación. Finalmente le respondí: guarda los recibos. Su respuesta llegó inmediatamente. ¿Por qué? Miré la pantalla y me pregunté qué harías si la persona que tomaba tu habitación no tuviera idea de que toda la casa estaba sostenida por dinero robado a ti. No le expliqué. Había pasado años explicándome a personas decididas a malentenderme. Esa tarde, Sarah Jenkins entró en la cafetería. Habíamos sido amigas en la escuela secundaria, aunque la edad adulta había reducido nuestra amistad a mensajes ocasionales y reacciones de cumpleaños. Pidió té, me vio rechazar otra llamada y preguntó: ¿tu familia está en pánico por el gravamen? Mis manos dejaron de moverse. Nunca le había contado sobre el préstamo. Ella miró hacia la puerta y bajó la voz. Tu primo ha estado diciéndole a la gente que tu padre le transfirió parte de la compañía. También dijo que están refinanciando la casa para financiar un nuevo proyecto. De repente, su prisa por cobrarle el alquiler tuvo sentido. $900 no era el objetivo. Crear un rastro documental que mostrara ingresos por alquiler sí lo era. Necesitaban que la casa pareciera más rentable antes de refinanciarla. Sarah no había venido a consolarme. Trabajaba como coordinadora administrativa para la entidad crediticia que procesaba la solicitud de mis padres. Había reconocido la dirección y el nombre de mi primo. No debería estar contándote esto, susurró. Pero tu nombre aparece en los documentos de respaldo. Habían catalogado mis pagos mensuales como regalos voluntarios de una hija dependiente, luego afirmaron que mi primo me reemplazaría como inquilino pagador. Mi familia no solo me estaba echando. Estaban reescribiendo años de historial financiero para asegurar un préstamo. La revelación accidental de Sarah no me empujó al fuego. Me mostró quién ya había echado la gasolina. Sarah no podía darme documentos confidenciales, y me negué a pedirle que arriesgara su trabajo. En cambio, ella me dijo exactamente lo que necesitaba solicitar a mi padre por escrito. Una contabilidad completa de mi préstamo, confirmación de la fecha de pago y copias de cualquier estado financiero que utilizara mis contribuciones. Envié la solicitud por correo electrónico, con copia a mi abogado, y le di a mi padre 48 horas para responder. 10 minutos después, llamó desde un número que no reconocí. Contesté porque quería escuchar cómo sonaba cuando la intimidación dejaba de funcionar. Avergonzaste a tu madre, dijo. Ni saludo, ni preguntas sobre dónde viviría. Dejaste amenazas legales bajo nuestra puerta como una criminal. Dejé documentación. Bajó la voz. Tú nos diste ese dinero. Entonces, ¿por qué firmaste un acuerdo de pago? Silencio. Pude oír a mi madre llorar de fondo, pero su llanto siempre había aparecido en momentos convenientes. Usualmente cuando alguien desafiaba a mi padre, él cambiaba de táctica. Íbamos a pagarte después del refinanciamiento. Esa fue la primera admisión. Pregunté, ¿por qué mi nombre está en la solicitud? Otro silencio. Luego dijo, tú no entiendes de negocios. Esa frase había sido usada en mi contra desde que era adolescente. No entendía de negocios cuando le advertí que no garantizara el préstamo de la camioneta de mi primo. No entendía de negocios cuando cuestioné por qué su empresa pagaba tarjetas de crédito personales. No entendía de negocios cuando pregunté por qué necesitaba efectivo a pesar de afirmar ganancias récord. Sin embargo, de alguna manera, se esperaba que la hija que no entendía nada lo rescatara repetidamente. Envía los documentos, dije, o mi abogado los solicitará. Gritó que los abogados destruían familias. Respondí, no, el fraude lo hace. Luego terminé la llamada. Esa noche, Sarah me pidió que nos reuniéramos en una cafetería 24 horas. Llegó pálida y nerviosa. Mi primo la había contactado en redes sociales y le había preguntado si la entidad crediticia había detectado algo raro. También se jactó de que una vez que el refinanciamiento se cerrara, se convertiría en director de operaciones de la empresa de mi padre.
Sara me mostró el mensaje sin revelar nada confidencial. Fue suficiente para establecer que él sabía de la solicitud. Luego me contó algo peor. Meses antes, él había solicitado un puesto de diseñador junior en la misma firma donde yo una vez había soñado con trabajar. Había sido rechazado después de presentar trabajos de portafolio que no le pertenecían. Uno de los proyectos se veía casi idéntico a una propuesta de rediseño comunitario que yo había creado durante un curso de certificación en línea. Abrí mi almacenamiento en la nube y encontré los archivos originales, las marcas de tiempo, los borradores y la retroalimentación del instructor. Mi primo había robado mi trabajo de la computadora familiar. Mis padres siempre se habían burlado de mis clases de diseño como pasatiempos caros. Sin embargo, le habían permitido a su hijo favorito usar mi trabajo para perseguir un título profesional. Podría haberlo expuesto inmediatamente, pero la ira sin un buen momento es solo ruido. Necesitaba estabilidad antes de la confrontación. Durante la semana siguiente, trabajé en turnos de mañana, dormí 4 horas por noche, actualicé mi portafolio y contacté a todas las conexiones profesionales que había evitado porque mi familia me enseñó a esperar el rechazo. La firma de diseño tenía una vacante para un coordinador de proyectos con experiencia en planificación visual. Envié mi trabajo con archivos de proceso completos que demostraban la autoría. 2 días después, me invitaron a una entrevista. La noche antes de la reunión, mi madre envió una fotografía de bolsas de basura apiladas junto al garaje. Mañana es viernes. Escribió, tu padre lo dice en serio. Debajo del mensaje, mi hermana añadió un emoji de risa. Durante 10 minutos, me senté en el suelo de mi apartamento mirando la foto. Había alquilado el pequeño estudio meses antes porque los turnos nocturnos de la cafetería dificultaban el viaje. Pero la mayoría de mis pertenencias importantes permanecían en la casa familiar, diarios de la infancia, la caja de costura de mi abuela, registros escolares, bocetos originales. Todo lo que ellos sabían que me importaba. Parte de mí quería abandonar la entrevista, conducir hasta allí y rescatar cada objeto. Ese era el patrón que esperaban. Crear caos, obligar a Olivia a responder y luego acusarla de ser dramática. Casi obedecí. Luego recordé el acuerdo de pago, la historia financiera falsificada y mi portafolio robado. Llamé a una empresa de mudanzas con licencia, organicé una vigilancia policial civil y programé la recogida para las 6. A la mañana siguiente, mi padre abrió la puerta en bata de baño y exigió que los oficiales abandonaran su propiedad. Explicaron que yo había establecido residencia y tenía derecho a recuperar mis pertenencias. Mi primo estaba detrás de él grabándome, sonriendo como si mi humillación se convirtiera en entretenimiento. Miré directamente a su teléfono y dije, asegúrate de guardar ese vídeo. Podrías necesitarlo después. Su sonrisa desapareció. A las 8, mis pertenencias estaban seguras en un almacén. A las 10, estaba sentada frente a 3 entrevistadores en la firma de diseño. Una de ellas colocó mi propuesta de rediseño comunitario sobre la mesa y dijo, hemos visto una versión anterior de este concepto antes. Mi estómago se apretó. Luego continuó, de otro solicitante, lo rechazamos porque no pudo explicar el proceso. Usted sí puede. Me preguntó si lo conocía. Podría haberlo protegido. Mi familia me había enseñado a ocultar sus errores antes de que los extraños los notaran. En cambio, respondí, sí, es mi primo y accedió a estos archivos sin permiso. Proporcioné las marcas de tiempo y los borradores. La entrevistadora cerró la carpeta y dijo, gracias por ser directa. Cuando me fui, no tenía idea de si la honestidad me había costado el trabajo. Pero por primera vez, preferí un futuro incierto construido sobre la verdad a un lugar seguro dentro de la mentira de mi familia. La firma de diseño llamó 3 días después. No me ofrecieron el puesto de coordinadora. Me ofrecieron algo mejor, una beca de proyecto pagada de 6 meses que conducía a un puesto permanente de operaciones de diseño con un salario casi el doble de lo que ganaba en la cafetería. La directora de contratación dijo que mi portafolio era sólido, pero mi documentación, gestión de crisis y capacidad para explicar decisiones complejas me habían diferenciado. Todo lo que mi familia llamaba debilidad, mi precaución, mi mantenimiento de registros, mi negativa a exagerar, se había convertido en evidencia de valor profesional. Acepté, pero la victoria duró menos de 1 hora.
Mi hermana publicó en línea que yo había amenazado a nuestros padres por una vivienda gratuita y que estaba tratando de destruir la empresa de mi padre porque estaba celosa de nuestro primo. No usó mi nombre, pero los parientes sabían exactamente a quién se refería. Mi tía comentó que algunos hijos nunca aprecian el sacrificio. Mi primo escribió: imagínate tener 25 años y demandar a tus padres porque finalmente te piden que crezcas. Luego mi madre compartió su publicación. Esa traición dolió más que el mensaje de desalojo. No solo lo estaban eligiendo en privado. Estaban fabricando una historia pública en la que yo era una hija con derecho que extorsionaba a padres trabajadores. Quería responder a cada comentario, subir cada recibo y quemar su reputación hasta los cimientos. ¿Expondrías a tu familia inmediatamente si tuvieras pruebas, o esperarías hasta que ya no pudieran escapar? Mi abogado me aconsejó silencio hasta que mi padre respondiera a la demanda de deuda. Las discusiones públicas podían complicar la reclamación financiera, así que publiqué una frase. Los registros financieros hablarán en el momento oportuno. Mi primo eliminó su comentario en 20 minutos. A la mañana siguiente, mi nuevo empleador recibió un correo electrónico anónimo afirmando que yo había fabricado materiales de portafolio y tenía un historial inestable de conflictos laborales. El remitente adjuntó capturas de pantalla de la publicación de mi hermana. La directora de contratación me llamó antes de sacar conclusiones. Le mostré los archivos originales, los mensajes familiares y la correspondencia legal. Ella me creyó, pero el sabotaje cambió algo dentro de mí. Hasta entonces, había considerado el desalojo cruel, pero impulsivo. Ahora, entendía que mi familia dañaría mi carrera para preservar su versión de mí. Envié una carta de cese y desista que cubría difamación, robo de portafolio, destrucción de propiedad e interferencia con el empleo. Mi padre respondió ordenándome que asistiera a una cena familiar. Sin abogados, escribió. Sin grabaciones. Lo arreglamos como sangre. Decliné. 20 minutos después, ofreció $5,000 si firmaba una declaración confirmando que los $32,000 habían sido un regalo. Luego ofreció 10. Por la noche ofreció 15 y dijo que lo estaba forzando a elegir entre pagarme a mí y mantener a los empleados en nómina. Esa fue otra manipulación. Los registros comerciales públicos mostraban que su empresa había comprado recientemente 2 vehículos. Uno estaba registrado a nombre de mi primo. Respondí: el monto total, los intereses y los gastos documentados son debidos. Comuníquense a través de un abogado. Mi madre dejó un mensaje de voz diciendo: tu padre podría perderlo todo. Escuché 2 veces, no porque me sintiera culpable, sino porque nunca dijo que yo podría haberlo perdido todo cuando me dieron 4 días para irme. La solicitud de refinanciamiento se estancó una vez que mi abogado impugnó formalmente su descripción de mis pagos y notificó al prestamista sobre el préstamo pendiente. Mi padre no podía pedir dinero prestado fácilmente sobre una casa enredada en una reclamación financiera sin resolver. Él me culpó a mí. Pero la verdad era más simple. Había intentado usar mi dinero 2 veces. Primero como un préstamo no pagado, luego como prueba de generosidad familiar. Mi primo se puso furioso porque el refinanciamiento estancado retrasó su ascenso y el acceso a los fondos del proyecto. Me envió un mensaje de voz llamándome amargada, sin talento y reemplazable. Al final, dijo: esa casa será mía eventualmente. Tú nunca fuiste parte del plan. Guardé la grabación. 2 días después, el departamento legal de mi empleador confirmó que él había presentado partes de mi trabajo con derechos de autor durante su solicitud fallida. Emitieron su propia demanda para que dejara de usarlo profesionalmente. Él llamó a mi padre llamó a mi madre, y mi madre me llamó llorando. Esta vez respondí: por favor, susurró ella. Ven a cenar. Tu primo cometió errores, pero es familia. Pregunté: ¿era yo familia cuando amenazaron con tirar mis pertenencias a la basura? No dijo nada. Acepté asistir, no para reconciliarme, sino porque mi abogado había recibido la respuesta de la entidad crediticia esa tarde. La solicitud contenía un documento con mi firma electrónica. Yo nunca lo había firmado. Alguien en esa casa había cometido una falsificación.
El comedor se veía casi exactamente como en cada celebración de mi infancia. Mesa pulida, platos a juego, los mejores platos de servir de mi madre y mi padre sentado a la cabecera como si la autoridad fuera parte de los muebles. Mi tía, tío, hermana, primo y 2 amigos de la familia estaban presentes. Eso fue deliberado. Mis padres querían testigos para mi rendición. Mi primo se sentó en mi antigua silla. Junto a su plato había una nueva llave de camión comprada por la empresa de mi padre. Mi madre me saludó con una sonrisa forzada y dijo, seamos respetuosos. En el aparador, su teléfono ya estaba grabando. Me habían prohibido grabar mientras ellos preparaban sus propias pruebas. Tomé el asiento vacío más cercano a la puerta. Mi padre comenzó con un discurso sobre el sacrificio familiar. Dijo que me habían apoyado durante 25 años, me habían permitido experimentar con trabajos mal pagados y finalmente tomaron la decisión práctica de alquilar mi habitación desocupada a alguien que contribuía con $900 al mes. Nunca mencionó mis pagos de impuestos, la reparación de la plomería, las transferencias de hipoteca o el préstamo de $32,000. Luego anunció que mi primo había sido ascendido a gerente de operaciones de la empresa. Todos aplaudieron excepto yo. Mi primo levantó su copa y dijo, algunos de nosotros construimos oportunidades en lugar de exigirlas. Le pregunté a mi padre si la promoción ocurrió antes o después de la solicitud de refinanciamiento. Su rostro se tensó. No estamos discutiendo detalles de negocios. Puse una carpeta sobre la mesa. Dentro había copias de mis transferencias, el acuerdo de préstamo firmado, el estado financiero impugnado del prestamista y la página con la firma electrónica falsificada. Mi madre dejó de sonreír. Mi primo miró la página de la firma más tiempo que nadie. Pregunté, ¿quién firmó mi nombre? Mi padre dijo que el documento era solo preliminar. Repetí la pregunta. Mi hermana murmuró, estás arruinando la cena. La miré y dije, alguien usó mi identidad para obtener un préstamo. La cena no es la emergencia. Mi primo se recostó y se rió. Actúas como si el FBI viniera. Pregunté por qué había eliminado archivos de la computadora familiar la mañana después de recibir mi carta de cese y desista. Él dijo, todavía. Yo no sabía que había eliminado nada. Estaba probando su reacción basándome en una notificación de mi antigua cuenta de sincronización en la nube. Su cara me dio la respuesta. Mi padre golpeó la mesa con la mano y dijo, basta. Estás celosa porque él está haciendo algo con su vida. Les conté a todos sobre el portafolio de diseño robado. Mi primo me llamó mentirosa. Mostré el aviso de derechos de autor de mi empleador. Mi tía dejó de comer. Mi tío preguntó si la compañía lo sabía. Mi padre se negó a mirar los documentos. En cambio, abrió su aplicación bancaria y transfirió $900 a mi primo frente a mí. Ahí tienes, dijo, el alquiler del primer mes devuelto porque tu drama retrasó la mudanza. Cuidamos a las personas que nos respetan. Incluso después de enterarse de que su sobrino favorito había robado mi trabajo y posiblemente falsificado mi firma, mi padre lo recompensó. Ese momento me liberó de la última fantasía de que la evidencia podría hacer que mis padres fueran justos. Ellos no malinterpretaron la verdad. Rechazaron cualquier verdad que amenazara su jerarquía. Mi madre finalmente habló. Tu primo firmó el formulario, pero tu padre lo aprobó. Pensaron que consentirías. La habitación estalló. Mi primo gritó que ella estaba confundida. Mi padre le dijo que dejara de hablar. Mi hermana comenzó a llorar porque el refinanciamiento también iba a pagar su deuda de tarjeta de crédito. Ahí estaba. Toda la familia había dividido dinero que aún no tenían, usando mi identidad para desbloquearlo. Pregunté cuánto planeaban pedir prestado. $240,000. Mi padre dijo que expandiría la compañía, consolidaría deudas, renovaría la casa y aseguraría el futuro de todos excepto el mío. Expliqué que la entidad crediticia había congelado la solicitud y remitido el problema de la firma a su departamento de fraude. Mi primo se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. ¿Nos denunciaste?, gritó. Disputé un documento que no firmé.
Me señaló y le dijo a mi padre que me hiciera retirar la queja. Mi padre me ordenó que firmara una nueva declaración antes de irme. Cuando me negué, dijo, entonces ya no eres nuestra hija. No vuelvas para las fiestas, funerales, nada. Mi madre se cubrió la boca pero no lo desafió. Mi hermana susurró, solo fírmalo. ¿Por qué siempre tienes que hacer todo difícil? Me levanté, recogí mi carpeta y miré alrededor de la mesa. Porque construyeron su vida fácil sobre mi silencio. Cuando llegué a la puerta, mi primo gritó que me arrepentiría de haberlo humillado. Me di la vuelta y dije, deberías preocuparte menos por la humillación y más por la cuenta de la empresa que termina en 4412. Su rostro perdió el color. Sara nunca me había dado documentos confidenciales de la entidad crediticia, pero mis propios registros bancarios mostraban reembolsos repetidos de una cuenta con esos últimos dígitos. Mi padre lo miró. ¿Qué cuenta? Mi primo dijo que no era nada. Me fui antes de que pudiera inventar una respuesta. 10 minutos después, mi padre llamó 17 veces. A medianoche, mi madre envió un mensaje. ¿Qué hizo? La cuenta de la empresa que terminaba en 4412 me había transferido dinero cada vez que mi padre hacía pagos parciales del préstamo durante el primer año. Después de que esos pagos se detuvieran, asumí que la cuenta había sido cerrada. Mientras organizaba los registros para mi abogado, noté que el mismo número de cuenta aparecía en un reembolso reciente que mi primo me envió accidentalmente después de usar mi perfil de lealtad de la cafetería para un pedido de catering. Él canceló el pago rápidamente, pero la transacción permaneció visible. Eso significaba que él tenía acceso a una cuenta antigua de la empresa que mi padre creía inactiva. Mi abogado me aconsejó no investigar más allá de mis propios registros. Así que le di la información a mi padre después de la cena. Él no me dio las gracias. Me acusó de plantar pruebas. 24 horas después, su contable descubrió que la cuenta había permanecido activa durante casi 2 años. Mi primo había redirigido depósitos de clientes, emitido pagos falsos a proveedores y usado fondos de la empresa para cuotas de camiones, viajes de lujo, apuestas en línea y el pago de préstamos personales. El monto excedía los $180,000. Se había promocionado con dinero robado antes de recibir el título oficial. Peor aún, varios proveedores falsos estaban conectados a una empresa fantasma registrada a nombre de un amigo suyo. El negocio de mi padre había sido lo suficientemente rentable como para sobrevivir, pero no después de contar los impuestos, las multas, los proveedores impagados y los fondos desaparecidos. El refinanciamiento no había sido destinado principalmente a la expansión. Se suponía que debía llenar el agujero antes de que el contable lo encontrara. Mi padre había sabido que los libros eran inconsistentes, pero creyó la explicación de su sobrino de que los clientes estaban pagando tarde. Eligió hipotecar la casa en lugar de cuestionar a su favorito. Una vez que la entidad crediticia congeló la solicitud, el agujero ya no pudo ocultarse. Los proveedores dejaron de extender crédito. 2 clientes comerciales suspendieron proyectos. La nómina de los empleados se pagó con retraso. La promesa de pagar la deuda de mi hermana desapareció. La renovación de la cocina planeada por mi madre se desvaneció. Y el primo que había tomado mi habitación dejó de pagar los $900 después de un solo mes. Afirmó que la compañía le debía más de lo que él le debía a la familia. Cuando mi padre lo confrontó, él empacó los muebles que había comprado, tomó la camioneta y se fue. La camioneta fue recuperada más tarde en un estacionamiento del aeropuerto. Mi primo había volado a otro estado, pero los registros de la cuenta lo siguieron. La compañía presentó una denuncia policial. Mi empleador cooperó por separado con respecto al portafolio robado y los materiales de solicitud falsos. La entidad crediticia remitió la firma falsificada para investigación. No orquesté su colapso. Simplemente dejé de protegerlo de las consecuencias. Esa distinción importaba porque mi familia inmediatamente intentó echarme la culpa a mí. Mi madre llamó y dijo, «¿Sabías que algo andaba mal? ¿Por qué no nos advertiste antes?» Le recordé que yo había cuestionado las transferencias de la compañía meses antes y mi padre me dijo que yo no entendía de negocios.
Mi hermana dijo que yo debería retirar temporalmente la demanda de deuda para que nuestros padres pudieran refinanciar y salvar la compañía. Le pregunté si ella contribuiría con sus ahorros. Dijo que no tenía ninguno. Mi tía sugirió que volviera a casa, ayudara a organizar las cuentas y perdonara el préstamo hasta que pasara la crisis. Cada solución requería que yo me sacrificara de nuevo. Nadie sugirió vender la camioneta de mi primo, cancelar el costoso apartamento de mi hermana, liquidar el barco recreativo de mi padre o pedir a los parientes que habían aplaudido en la cena que contribuyeran. Vieron mi independencia como un fondo de emergencia. Mi padre finalmente llegó a mi lugar de trabajo sin previo aviso. Se paró cerca del mostrador, con los ojos rojos y sin afeitar, exigiendo hablar conmigo. Mi gerente le pidió que se fuera, pero acepté reunirme afuera durante mi descanso. Dijo que mi madre no había dormido en días. La casa podría perderse. La compañía podría cerrar. 23 empleados dependían de él. Luego dijo, ¿ya dejaste claro tu punto? Le pregunté qué punto creía que estaba dejando claro. Que te subestimamos, respondió. Incluso entonces, él enmarcó la rendición de cuentas como mi desempeño. Le dije que no retiraría la disputa por fraude ni pretendería que el préstamo era un regalo. Sin embargo, ofrecí una opción estructurada. Pausaría la recaudación durante 90 días si él firmaba un plan de pago garantizado, contrataba a un contable forense independiente, retiraba a cada miembro de la familia del control financiero, vendía activos innecesarios de la empresa y dejaba de hacer afirmaciones públicas sobre mí. El acuerdo protegería a los empleados legítimos sin rescatar a las personas que causaron el daño. Él calificó los términos de humillantes. Dije, no, ser amenazada con el desalojo por personas que usan tu dinero es humillante. Me preguntó si disfrutaba viéndolo sufrir. Esa pregunta se quedó conmigo. Una parte más oscura de mí había imaginado la venganza muchas veces. La casa vendida, el letrero de la empresa retirado, mi primo arrestado, mis padres finalmente rogando. Pero ver a mi padre roto no se sintió como victoria. Se sintió como una confirmación de que adorar a la persona equivocada le había costado todo. No disfruto esto, dije, pero ya no estoy dispuesta a sufrir para que tú no tengas que hacerlo. Él firmó el acuerdo. 2 días después, el contable forense encontró irregularidades adicionales, incluidos pagos que mi hermana había recibido por trabajo administrativo que nunca realizó. Se le exigió que devolviera parte del dinero. Mi madre vendió joyas para cubrir los gastos del hogar. Mi padre vendió el barco y un vehículo de la empresa. La casa no se perdió inmediatamente, pero una parte de ella fue pignorada como garantía para mi pago. La habitación que me habían quitado para ganar $900 al mes ahora estaba vacía. Nadie quería alquilar una habitación en una casa llena de investigaciones, discusiones y avisos de vencimiento. Mi primo finalmente regresó a través de un abogado y negó el robo intencional, alegando que creía tener autoridad para usar los fondos. La evidencia no estaba de acuerdo. Perdió la camioneta, el puesto prometido, su reputación profesional y la protección que había confundido con inmunidad permanente. Mi familia había celebrado demasiado pronto. Él también. 6 meses después del mensaje de desalojo, me convertí en especialista permanente en operaciones de diseño. Mi proyecto de beca ayudó a convertir un edificio municipal abandonado en estudios asequibles para artistas locales y pequeñas empresas. Durante la presentación final, la directora de contratación mostró los bocetos originales que mi primo había robado y me acreditó públicamente como la diseñadora que los desarrolló. Durante años, mi trabajo había sido utilizado para hacer que otras personas parecieran capaces. Ese día, mi nombre apareció debajo de él. Ya no trabajaba a tiempo completo en la cafetería, pero mantenía un turno de fin de semana cada mes porque me recordaba dónde cambió mi vida. No cuando mi familia se disculpó. No cuando mi primo fue expuesto. Mi vida cambió la mañana en que terminé mi turno. En lugar de correr a casa para rogar por una habitación que nunca debería haber sido usada como arma, las consecuencias legales y financieras continuaron. La empresa de mi padre sobrevivió, pero solo después de encogerse, vender activos y aceptar la supervisión de un gerente financiero externo. Varios empleados se quedaron. Otros encontraron nuevos trabajos. Mi padre tuvo que renunciar al control financiero diario.
Mi primo entró en un acuerdo de pago relacionado con los fondos malversados mientras los asuntos de la firma y los negocios avanzaban por sus respectivos canales legales. Mi hermana se mudó a un apartamento más pequeño y tomó un segundo trabajo después de que la compañía exigiera el reembolso por salarios indocumentados. Me culpó durante meses antes de finalmente admitir en un breve mensaje que había repetido lo que dijeran nuestros padres porque temía convertirse en el próximo objetivo. Entendí su miedo, pero entender no borró sus elecciones. Acepté su disculpa sin restaurar el acceso automático a mi vida. Mi madre me pidió que nos reuniéramos en la cafetería. Llegó llevando la caja de costura de mi abuela, el único artículo que había desaparecido durante la mudanza supervisada. Admitió haberla escondido porque quería una razón para que yo regresara. Pensé que una vez que te calmaras, podríamos arreglar esto, dijo. Le pregunté qué significaba arreglar para ella. Comenzó a describir fiestas, cenas y eventualmente olvidar todo el incidente. Eso no era reparación. Eso era un regreso al silencio. Le dije que el perdón no era lo mismo que pretender que no pasó nada. Lloró y dijo que había perdido a su sobrino, casi perdido la casa y visto cómo su matrimonio se consumía por la culpa. Luego dijo, ya hemos sido castigados lo suficiente. Miré la caja de costura entre nosotras. Las consecuencias no son castigos que yo impuse. Son el costo de las decisiones que ustedes tomaron. Me preguntó si todavía la quería. Sí. El amor nunca fue la pregunta. La pregunta era si el amor requería que me ofreciera voluntariamente al maltrato. Le dije que podíamos hablar una vez al mes, reunirnos en lugares públicos y reconstruir la confianza lentamente. No tendría acceso a mis finanzas, empleador, apartamento o decisiones legales. Mi padre necesitaría disculparse sin pedirme que redujera la deuda. Mi hermana necesitaría dejar de hablar de mí en línea. Cualquier violación pausaría el contacto. Mi madre dijo que los límites sonaban fríos. Respondí. Solo se sienten fríos para las personas que se mantuvieron cálidas cruzándolos. La disculpa de mi padre llegó 3 semanas después en una carta manuscrita. Admitió que había usado mi fiabilidad como prueba de que necesitaba menos cuidado. Dijo que apoyar a mi primo lo hacía sentir poderoso porque mi primo lo elogiaba mientras yo hacía preguntas que lo hacían sentir inadecuado. Reconoció que me había llamado parásito mientras me debía dinero. Fue la primera disculpa que dio sin añadir, pero no me apresuré a casa. Le respondí que apreciaba la honestidad y que consideraría reunirme después de que se liquidaran las primeras 6 cuotas de pago. La rendición de cuentas necesitaba un calendario, no solo emoción. Las cuotas llegaron a tiempo. Cuando finalmente nos reunimos, mi padre parecía mayor. No me pidió que salvara el negocio o perdonara a mi primo. Simplemente me preguntó sobre mi trabajo. Le mostré una fotografía del estudio comunitario terminado. Él dijo, ¿construiste algo bueno de todo esto? Lo corregí. Construí algo bueno a pesar de ello. No nos abrazamos dramáticamente. Tomamos café durante 40 minutos y nos fuimos por separado. Eso fue suficiente. La gente a veces me pregunta si me arrepiento de haber denunciado la firma falsificada o de haber exigido el préstamo. Me preguntan si la sangre debería importar más que el dinero. Pero esto nunca fue solo por dinero. El dinero era el lenguaje que mi familia usaba para medir el valor. $900 hicieron a mi primo valioso. Años de apoyo impago me hicieron invisible. En el momento en que exigí registros, límites y reembolso, me llamaron cruel porque la justicia amenazaba un sistema diseñado en torno a mi obediencia. ¿Perdonarías a personas que solo reconocieron tu valor después de perder el acceso a él? Mi respuesta es que el perdón no requiere restauración. Libero la necesidad de verlos sufrir, pero no los libero de la responsabilidad. Mi primo perdió la vida que construyó sobre trabajo robado y dinero robado. Mis padres perdieron el control sobre una hija que asumieron que siempre regresaría. Mi hermana perdió la comodidad de estar con la multitud y fingir que no tenía elección. Y yo perdí la creencia de que ser necesitada era lo mismo que ser amada. Esa pérdida se convirtió en mi libertad. Ahora vivo en un luminoso apartamento de una habitación sin llaves familiares en circulación. La caja de costura de mi abuela está junto a mi mesa de dibujo.
El préstamo de $32,000 se está pagando según un calendario asegurado. Ya no reviso mi teléfono con miedo cuando aparece un mensaje familiar. A veces es mi madre preguntando si estoy disponible para tomar café. A veces es mi padre enviando una confirmación de pago. A veces es silencio y el silencio ya no se siente como rechazo. Se siente como espacio. La última vez que pasé por su casa, las cortinas de mi antigua habitación estaban abiertas. La habitación estaba vacía excepto por una mesa plegable y varias cajas de registros de la empresa. Mi primo duró 37 días allí. Mis padres casi perdieron su casa persiguiendo $900 al mes de un hombre que tomó $180,000 de su negocio. Creyeron que eliminarme a mí resolvería sus problemas. En cambio, eliminó a la persona que había estado evitando discretamente que esos problemas los alcanzaran. No destruí a mi familia. Dejé de ser el muro que los separaba de las consecuencias que crearon. La noche en que me echaron, pensaron que estaban cambiando un parásito por un inquilino rentable. Celebraron antes de comprobar quién había pagado los impuestos, reparado la casa, financiado la empresa, documentado la deuda y conservado las pruebas. Por eso mi mensaje contenía solo 5 palabras. No eran una amenaza. Eran una advertencia que mi familia era demasiado arrogante para entender, demasiado pronto para celebrar.